Cuando pensamos en el concepto de los superhéroes, automáticamente viene a nuestra cabeza el nombre de una empresa, Marvel Comics. La popular empresa de cómics que ahora rompe las taquillas cada vez que una de sus películas es estrenada en los cines, no siempre fue exitosa. De hecho, muchas veces estuvo al borde de dejar de existir. Acompáñanos a descubrir cómo Marvel Comics se convirtió en uno de los pilares de las historias de superhéroes, ciencia ficción y fantasía, y cómo se convirtió también en una de las empresas más influyentes de la cultura popular. Uno podría pensar que los cómics empezarían su historia con Marvel y DC, cuando realmente no fue así. Los cómics existían desde casi 10 años atrás, pero los cómics de superhéroes tomaron protagonismo con la salida del primer número de Action Comics en junio de 1938, con la aparición del héroe de DC Comics Superman. Pues creo que los superhéroes son una especie de mito. Y no me refiero a las leyendas como los dioses griegos o cosas parecidas, sino son historias de ciertos personajes que hacen que la gente se inspire a hacer cosas diferentes o que normalmente no estarían inspiradas a hacer. El éxito de este primer número llamó la atención de grandes editoriales estadounidenses que, influenciados por estas historias, empezaron a crear un formato totalmente nuevo. Dieron inicio a la creación de muchos superhéroes y dieron el inicio a la edad dorada de los cómics. Dentro de la nueva oleada de las editoriales de los cómics que aparecieron, una creciente Timely Comics lanzó su primer número importante titulado Marvel Comics número 1, de donde saldría el primer superhéroe de la editorial, la Antorcha Humana. Cuando todo esto acontecía, se inició la Segunda Guerra Mundial, algo que a priori se pensaría que trataría de tristeza y dolor, pero que Marvel Comics aprovechó al publicar Capitán América número 1. Marvel abrazó el patriotismo y el sentimiento de rechazo estadounidense hacia el ideal nazi, poniendo en la portada del cómics al Capitán América golpeando al líder alemán Adolfo Hitler. Con el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, los cómics empezaron a adquirir seriedad en sus historias. Se actualizaron los antiguos personajes de la Edad de Oro, pero esta vez ajustándose más a los jóvenes del momento. Aquí comenzó la Edad de Plata del cómic. Muchos de los cómics lanzados en esta época fueron acusados por incitar la violencia, la homosexualidad y el vandalismo, por lo que en 1954 las autoridades tomaron cartas en el asunto, creando el Comic Code Authority, un sello que demostraba que los cómics eran aptos para todo público. En 1961, Timely Comics, editorial que se caracterizaba por sus historias de monstruos, decidió cambiar totalmente su forma de hacer historietas y se renombraría como Marvel Comics. Este mismo año, dentro de su reestructuración, un joven llamado Stan Lee estrenaría a los Cuatro Fantásticos, personajes que no tenían identidades secretas y a pesar de ser superhéroes, sus vidas no eran muy idealizadas. Son una familia. Lo que más me gusta de los Cuatro Fantásticos es el hecho de que son personajes que han vivido las mismas experiencias, pero que juntos sobreviven a esas experiencias. El éxito de estos personajes le abrió las puertas a Marvel para cada vez crear más y más superhéroes. El año siguiente, en 1962, aparecieron por primera vez muchos personajes que conocemos hoy en día, como Astonishing Ant-Man, The Incredible Hulk, Spider-Man Amazing Fantasy, Thor into Mystery, Iron Man in Tales of Suspense, Doctor Strange in Strange Tales y muchos más. Los cómics de superhéroes adquirieron un nuevo protagonismo y Marvel ya era parte de él. Los 70s fue una época en donde creció a gran magnitud en los Estados Unidos la lucha por los derechos civiles y los avances en la ciencia atómica. Inspirada en esto, comienza la creación de una de las franquicias más grandes, los X-Men, en donde se tocaban temas políticos y sociales del país como la discriminación y el racismo, dando inicio a la edad de bronce del cómic. Era darnos a entender la idea de que no somos iguales, no todos somos, de hecho todos somos diferentes, pero no por eso somos menos valiosos. Ellos te dicen, tienen una analogía incluso dentro de sus mismas historias de cómo es que ellos son los marginados. Ellos, por tener algo diferente que ellos no eligen, que son los genes mutantes, es lo que hace que un montón de personas empiecen a discriminarlos y verlos como algo despreciable. Marvel intentó diversificarse y lo lograron publicando títulos temáticos de terror, artes marciales, espada y hechicería y ciencia ficción, de entre la que destacó la larga serie de Star Wars. Y no solo se quedó con esto, sino que Stan Lee implementó el formato crossover, que consistía en juntar a distintos superhéroes de la editorial en una sola historia. Con títulos como Los Vengadores, Marvel logró vencer a su rival DC Comics en ventas. En octubre de 1976, el cómic de superhéroes se hizo internacional, comenzando a autorizar reimpresiones en diferentes países, incluido el Reino Unido.
incluso creando un superhéroe para el mercado británico, Captain Britain. Debutó exclusivamente en el Reino Unido y luego apareció en los cómics estadounidenses. Durante este tiempo, Marvel y el Register and Tribune Syndicate lanzaron varias tiras cómicas distribuidas: The Amazing Spider-Man, Howard the Duck, Conan the Barbarian y The Incredible Hulk. Ninguno duró más allá de 1982, a excepción de The Amazing Spider-Man. Al comenzar los 80s, la Guerra Fría y el constante miedo a una posible guerra nuclear fue trasladado a todos los medios artísticos como el cine y la televisión. Los cómics no fueron la excepción. Se anuló el Comic Code Authority, haciendo que reaparezca en los cómics la sangre. Los personajes se volvieron más oscuros y profundos. Con esto comenzó la edad oscura del cómic. Números de cómics independientes tomaron protagonismo como Spawn y Hellboy, y un joven Frank Miller le dio una nueva cara a Marvel. Frank empezó a escribir las historias de Daredevil. Con Daredevil Born Again, Frank Miller endureció al cómic, y luego traspasó toda esta dureza y frialdad a las historias de Batman en The Dark Knight Returns, dándole una identidad a Batman que la marca DC apropiaría. Por otro lado, Alan Moore empezó la pieza maestra del cómic americano, Watchmen. Los antihéroes que antes habían aparecido en Marvel como Punisher y Wolverine empezaron a tomar mucho más protagonismo. A la gente le interesaba más el concepto de un antihéroe que el de un héroe tradicional. Punisher, Wolverine, en cierto nivel, Batman y un montón de personajes más son personajes que sí, no son villanos como tal, pero tampoco son lo que cualquiera podría pensar como un héroe que no hace nada malo. Son personajes que te caen bien, pero también son personajes con los que puedes empatizar a pesar de que estén haciendo cosas que probablemente tú no harías. Al inicio de los 90s, Marvel y DC eran los absolutos dos grandes de la venta del cómic. Empezó a hacerse masivo el merchandising sobre superhéroes, camisetas, figuras, tarjetas, tazas, todo lo que te puedas llegar a imaginar. La rivalidad entre ambas empresas era cada vez más intensa. A partir de los años 90, las historias en los cómics eran cada vez menos innovadoras. El público empezaba a notar la falta de ideas en la editorial y que sus personajes empezaban a tener historias más repetitivas. Todo esto desembocó en que las ventas de cómics decayeran enormemente, llevando a Marvel al borde de la bancarrota. Así empezó la edad moderna del cómic. Como DC también estaba teniendo problemas en ventas, Marvel y DC llegaron a dos acuerdos, un evento crossover que consistía en enfrentar a los héroes más poderosos de ambas editoriales y mezclar personajes en números únicos. Así nació Amalgam Comics. A pesar de ser colaboraciones entre ambas marcas con sus superhéroes más representativos, Marvel no podía autosostenerse. Las historias en general siguieron siendo repetitivas y perdieron el interés del público, provocando una crisis de ventas. Con el ingreso de Joe Quesada a la mesa ejecutiva de Marvel, una nueva propuesta de negocio salió a la luz buscando salvar la marca: la venta de licencias de personajes a productoras de cine y televisión. En 1993, Fox compró a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos. En 1998, Sony compró a Spider-Man. En 1999, Universal compró a Hulk. Distintos personajes fueron vendidos a marcas reconocidas buscando recaudar dinero para mantener a flote la marca, algo que sería mucho más rentable en el futuro. Con el estreno de X-Men el 14 de julio del 2000, Spider-Man el 3 de mayo del 2002 y todas las películas de superhéroes que fueron saliendo, el cine de superhéroes pasó de ser algo poco interesante a ser algo masivo. Pero todo daría un gran salto en el año 2008. La idea de los crossover en los cómics ya era una normalidad, pero con el estreno de Iron Man el 30 de mayo del 2008 se quiso adaptar esta idea a la gran pantalla y crear un universo cinematográfico. Iron Man fue la primera película de Marvel Studios, que iniciaría oficialmente un universo de películas conectadas entre sí. Los siguientes personajes de la franquicia serían Thor y el Capitán América, en el año 2011, interpretados por Chris Hemsworth y Chris Evans respectivamente. Todas las presentaciones de estos personajes en películas independientes fueron buscando adaptar un título: Los Vengadores. El 11 de abril del 2012, la primera película de un grupo de superhéroes tan reconocidos se hizo realidad, rompiendo récords de taquilla y atrapando a un público que fue creciendo cada vez más. Las películas no solo le generaron ingresos a los estudios, sino que la venta de cómics volvió a ser sustentable debido a que muchísima gente se acercó por estas películas a la lectura de los cómics. Las ventas de figuras y coleccionables llegó a ser masiva. Solo hasta 2019 el número de ventas de merchandising de Marvel se colocaba en primer lugar, duplicando al segundo lugar. A partir de esos años, Marvel ha estrenado películas de personajes que en los cómics no han tenido tanta relevancia, como por ejemplo Black Panther, Ant-Man o el Doctor Strange, y empezó a preparar una historia que desembocaría en un gran evento. Así llegamos al 23 de abril del 2018, el estreno de Avengers Infinity War.
Me acuerdo que ese fue un fenómeno que todo el mundo quiso ver, que todo el mundo quiso presenciar, al menos en ese tiempo. Todo el mundo estaba muy emocionado por ver la primera vez que los personajes de todo universo se junten por primera vez, todos absolutamente, para una batalla épica. Porque había sucedido con Avengers, pero solamente con 6 personajes. Lo que querían ahora es que junten a todos de todas las películas y que todos vayan a una batalla final que termine probablemente en el cierre de un arco de diferentes personajes. Fue una idea muy ambiciosa, fue bastante entretenida. La fórmula de los macroeventos que se usaba en los cómics también se empezó a trasladar al cine, provocando que la secuela de Infinity War, Avengers Endgame, se convirtiera en la película más taquillera de la historia en su año de estreno.